Bien, buenas tardes, bienvenidas todas las personas que están aquí, porque hoy día tenemos a nuestro invitado Galo Gigliotto por este libro, El Museo de la Bruma. Yo, Galo, quiero permitirme leer tu abultada biografía que aparece en el libro, ¿no? Para que la gente sepa, ¿y quién es Galo Gigliotto? Bueno, es escritor e ingeniero agrónomo, eso yo no lo sabía, y magíster en literatura latinoamericana y chilena. Creador de la editorial Cuneta, eso sí lo sabíamos todos, y director de La Furia del Libro, que se hace ya ¿hace cuántos años La Furia? 10 años. Es también docente del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Ha sido traductor también, ha publicado los libros de poesía Valdivia, Bonnie and Clyde, Aeropuerto y Mono Super. Y sus cuentos en A cada rato el fin del mundo y la novela Matar al Mandinka, ganadora de los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2016. Galo Gigliotto es un hombre con una trayectoria larga en esto de los libros. Yo recuerdo la primera vez que te vi fue en una Furia del Libro, compartíamos mesas contiguas cuando se hizo aquí en Villavicencio. O no sé si era la Furia u otra feria, y tú llegaste ahí. Y es la primera vez que te conocí. Fue un día, un fin de semana, recuerdo, hace unos años atrás. Galo Gigliotto. Yo tengo que decir aquí que la mayoría de las veces en que yo presento libros acá en Quileo Forestal son libros que me han gustado. Hoy día esta es la excepción. Porque no es un libro bueno, es un libro buenísimo, es un libro brillante. Creo para mí el mejor del año hasta ahora. Habiendo leído libros buenísimos como los de Alejandra Costamaña, por ejemplo, que también para mí es uno de los que compite en esto. Para mí es como cuando leí Dimensión Desconocida de Ana Fernández el año pasado, antepasado, que para mí fue un libro también de ese año brillante, digamos, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante de leer y muy emocionante de leer. Bueno, hablemos del Museo de la Bruma para ir dilucidando los misterios que hay detrás de esta obra. Galo, yo recuerdo que una vez, antes de comenzar este libro, me mencionaste que querías hacerlo de otra forma y hablamos juntos, ¿no? Y qué bueno que no funcionó eso, porque si no, quizás este libro no habría visto la luz tal como está ahora. ¿Por qué al principio te costó encontrar el foco hacia dónde querías llevar el libro? ¿Sabías que iba a ser un libro diferente a los otros? Esa fue la vez que nos juntamos en el café en la Biblioteca Nacional, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Sí. Bueno, pasa que el libro abarca muchos temas, muchas épocas de la Patagonia o de Chile, podemos decir, si queremos generalizar. Entonces me resultaba, cuando empecé a investigar sobre estos personajes, porque bueno, empecé investigando sobre un personaje, luego fueron apareciendo otros, y todos personajes de diferentes épocas, de diferentes momentos, de diferentes circunstancias, y era difícil ponerlos en una sola historia, juntos, sin cometer atrocidades narrativas brutales. Y fui pensando mucho en cómo hacerlo, fui leyendo otros textos también sobre el tema, sobre digamos, la memoria. Por ejemplo, leí, no sé, Incesatez de Horacio Castellanos Moya, de Rodrigo Rey Rosa, El material humano. Hay una novela de Sergio Gómez que se llama Patagonia. Sí. En fin, fui leyendo muchos textos que tenían una estructura más o menos similar. Siempre la idea era un personaje que investigaba, un personaje que, digamos, recibía la información, comenzaba la investigación, recorría bibliotecas, recorría documentos, los iba dando a conocer, y me parecía que eso ya era una estructura demasiado trillada. Pero al principio siempre pensaste que iba a ser una novela común y corriente, convencional, o siempre pensaste que tenía que ser algo diferente? Sí, en un comienzo pensé que iba a ser una novela convencional, porque de hecho lo que me interesaba era generar una escritura, o sea, escribir solamente a partir de no sé, de estos personajes, ponerlos ahí como personajes, darles diálogo, etc. Pero luego me pasó que el material que aparecía era un material muy particular, porque de una parte eran documentos que tenían, o sea, que hubiese sido una herejía modificarlos o tratar de transformarlos en otra cosa y no darles su presencia directa, en primer lugar. Sí.
Entonces me encontré también como ejerciendo varios trabajos al mismo tiempo. Uno era el del escritor, otro era el del editor, que va tomando documentos y los va modificando de modo que, y ordenando de modo que tengan un relato. Otro era el del traductor, porque había también textos que estaban en otros idiomas, que luego los tenía que traer al castellano para poder encajarlos dentro de lo demás. Del investigador, por supuesto, que tuve que revisar todo lo que me fue posible revisar en bibliotecas, en viajes, etcétera, sobre el tema. Y al final me di cuenta de que si quería hacer una novela con eso, tenía que ser de una forma totalmente diferente a lo que estaba pensando, y creí que un museo sería lo mejor. Sí, pero quiero permitirme ir leyendo pequeños fragmentos del libro, ¿no? Por ejemplo, la presentación del libro, que es fundamental. Dice: el Museo de la Bruma padeció el infortunio de existir apenas unas décadas. Fue construido hacia el fin de la Segunda Guerra y en 2014 un misterioso incendio extinguió sus instalaciones, así como la colección permanente. La inaccesibilidad de su ubicación y la potencia de los vientos de la Tierra del Fuego permitieron que las llamas hicieran su trabajo de manera impecable. Y luego habla de: el museo estaba formado por 3 grandes salones: el Popper, el Rauf, el más reciente Chadwin Mallard. Y aquí viene el mapa después de la disposición del museo, que sería una especie de museo, ¿no es cierto?, geográfico, ¿no? El museo ocupa vastas zonas de la Patagonia, ¿no? Esa idea es interesante, ¿no? Como las intervenciones artísticas desde ecoarte, ¿no? O geográfico, arte geográfico, si se quiere. Este sería un museo también que se podría ver desde el espacio también. Toda esa zona sería un museo. ¿Cómo se te ocurre llevar esos textos de diferente procedencia, heteróclitos, ¿no es cierto?, diversos? ¿Se te ocurrió esta idea de que un museo podría dar unidad a esos textos tan dispares? Sí, porque finalmente lo importante de todo esto era el lugar. El espacio. El espacio, el lugar donde había ocurrido todo lo que se narra, y la representación de ese lugar, digamos, a una escala más pequeña y por lo tanto más abarcable, manejable, que sería este museo. Lo otro, porque también los museos ofrecen en los museos hay narración. Hay la museografía. Exactamente, claro. Uno entra al museo y va siguiendo una estructura temporal, cronológica en algunos casos, o temática, pero existe una narración, y al mismo tiempo es una narratividad que puede ser aleatoria, porque uno puede recorrer el museo al revés, por ejemplo, o lo puede recorrer desde el medio y ir hacia la derecha y después hacia la izquierda. Sí. Y ahí es donde también me parecía interesante ofrecer la posibilidad del museo como un lugar donde la narratividad exista, pero al mismo tiempo tampoco sea lo fundamental. Sí. También es porque, bueno, hay varios textos teóricos que revisé. Me llamó mucho la atención uno de Mario Montalbetti, donde él justamente critica un poco la narratividad que tienen los museos a veces, porque tienden a ofrecer una historia que luego uno puede contar, y que al momento de contarla uno la banaliza. Que justamente la idea de un museo de la memoria es no banalizar lo que ocurrió. Exacto. Y hacer que siga siendo importante, y que sea siempre una alerta, una advertencia, una memoria, bueno, muchas cosas, por supuesto. Y eso. Además que lo otro era que los objetos hablaban también. Había muchos objetos que, en vez de uno como narrador forzar la narración diciendo mira y pasó esto, no sé, y ponerlo en escenas que pueden ser al mismo tiempo un poco insulsas, ¿no? Porque estamos hablando de temas muy, muy, muy terribles en este caso, y creo que ficcionar eso también es banalizarlo, ¿no? Y por eso me parecía que tenía que la información, sea real o no, porque por supuesto hay piezas que son totalmente ficticias, tenía que estar entregada de otra forma. Y eso era un museo. A ver, hablemos del título para ir adentrándonos cada vez más en esto. El Museo de la Bruma. A mí me
lo asocio un poco, aparece el tema de la bruma o de esta neblina patagónica, ¿no es cierto?, del sur de Chile en varios textos. Y por otro lado también está esta bruma de la memoria, ¿no?, del recuerdo, de ir olvidando cosas, reemplazándolas con ficción, ¿no?, que es un juego, un doble espejo acá. Exacto. Eso de la bruma, hay textos que mencionan varias veces la bruma adentro. ¿Cambiaste esos textos cuando se te ocurrió el título bruma? ¿O al final la bruma como palabra ya existía en el texto original? Sí, no. La verdad, he querido acordarme de cómo fue que se me ocurrió el Museo de la Bruma, pero no lo logro acordar. Lo olvidaste también, el brumoso. Toda esa zona brumosa. No me puedo acordar el momento exacto en que dije esto se llama el Museo de la Bruma, pero creo que es totalmente eso. Finalmente, de hecho hay un texto adentro que habla sobre la existencia como una bruma. Sí. Y es porque en el cotidiano, incluso en cosas que pasaron ayer o anteayer, ya la memoria no alcanza a fijarlo todo y hay parte de la realidad que se pierde. Entonces es curioso pensar que finalmente lo único que existe es el presente y dónde queda lo que ocurrió hacia atrás, sobre todo en un país donde tenemos tan mala memoria, ¿no? Como Chile. Claro. Una cosa interesante que haces cuando juntas estos textos de diversa procedencia, porque hay que decirlo, hay textos escritos totalmente ficcionados por ti, de hechos basados en hechos posibles o reales. Otros textos tomados literalmente, citas textuales de otros libros. Aparece Baudrillard en un momento, recuerdo, me imagino una traducción, no sé si tuya. Aparece también copiada, pero ahí dice, siempre dice de dónde está tomado. Y todos estos textos dialogan entre sí, aunque no cuentan la historia de una manera cronológica. Uno salta de Walter Rauff, el nazi, a los Selnam, de nuevo a Rauff, después a Menéndez, luego de nuevo a los Selnam, y uno va construyendo, el lector o la lectora construye las relaciones espaciales, ¿no es cierto?, sintácticas, como quieran llamarlo, entre los textos. Tú solo los dispones de una manera especial, ¿no? ¿Costó agruparlos? ¿Fue aleatoria la agrupación? ¿O hay una estructura que la pensaste antes de poner los textos ahí? Hay una mezcla, porque una vez que decidí que no iba a ser la típica novela del periodista o el investigador que va en busca de información y se va encontrando con cosas horribles, y que iba a ser un museo, dije, ok, entonces este museo va a estar compuesto por diferentes piezas. Y empecé a hacer un listado de las piezas, y en la medida que investigaba iba alimentando ese listado. Entonces se alimentó de forma, digamos, azarosa. A medida que aparecía la información, el listado se iba alimentando. Luego, por supuesto, en principio eran miles de piezas, luego hice una selección, y después de que ya estuvieron esas piezas, digamos, terminadas, empecé a ordenar, tratar de darle un orden desordenado, si se puede decir de alguna manera. Sí. Y en el que, por supuesto, también aportó la editora Andrea Palet, que hizo un trabajo tremendo. Esa es también la otra conversación, porque ella leyó todo lo que había sobre el tema de la Patagonia. A mí me preguntaba qué tenía que leer, y además ella por su lado leyó todo, y también ella sugirió algunos cambios de orden de las piezas. Pero fue así, fue una mezcla entre aleatoria y pensada también. Sí. Hay que mostrar, aquí quiero mostrarles cómo es la estructura, porque te digo, también es visual, ¿no? Aparecen muchas piezas numeradas del 1 al 700, según recuerdo, algo así. Por ahí. Y aquí están, ¿no es cierto?, una de las páginas. Quiero mostrar justamente esta, en que los dos textos son breves. En todos los textos hay siempre un espacio para una fotografía, pero no en todos se ocupa ese espacio, ¿no?, sino que se deja ese vacío, ¿no? Recordemos ahí, por ejemplo, cuando en temas frente a la dictadura militar, muchas revistas de oposición también, haciendo alusión a esta censura visual, ponen los espacios sin las fotografías. Por ejemplo, la pieza 112, Niños Músicos de la Misión San Rafael, Isla Dawson, circa 1892, aparece en la fotografía. Dice, en medio de las polémicas por el maltrato a los indígenas de Tierra del Fuego y por solicitud expresa de Don Bosco, fundador de la orden, el sacerdote salesiano Giuseppe Fagnano creó en 1889 en la isla Dawson una misión para dar acogida a los nativos que estaban siendo desplazados de sus tierras. Los representantes de la orden salesiana abandonaron la isla en 1911.
habiendo presenciado el deceso de cientos de niños, adultos y ancianos de las diferentes etnias de la Patagonia. Tras de sí dejaron cerca de 800 tumbas anónimas. Es un poco el tono de los textos, no despojados de toda emoción algunos, como casi piezas museográficas, ¿no? Esto es esto. Y dice ahí, al final, siempre material gelatina sobre papel, origen Biblioteca Central, Universidad de Magallanes, etc. Y al frente, en el espacio que les mostré, la pieza número 27, Rayado Callejero en Punta Arenas. Julio Popper dice el texto ahí, Julio Popper, judío genocida. En la fotografía se aprecia un grafiti con pintura roja en un muro situado en la intersección de Avenida República y Señoret, Punta Arenas, ¿no? El libro está construido con esta estructura. Uno, es como si entráramos a un gran texto facsimilar del museo, de un museo que ya no existe, cuyas pruebas son estas páginas sueltas, probablemente algunas perdidas, otras reconstruidas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esta idea de la imagen, estas imágenes que no están, la idea también de esa imagen que se tiene que reconstruir, esa imagen perdida? Bueno, y aprovecho también de aclarar, supe que hay personas que piensan que las imágenes están, que los libros vienen fallados sin imágenes, y claro que no, las imágenes sencillamente no están. Y eso responde a varias cosas. Uno, al hecho de que efectivamente las imágenes no existen porque están inventadas. Dos, al hecho de que son imágenes que existen pero solo en mi cabeza porque no tenía máquina fotográfica. Tres, al hecho de que no las podía reproducir por temas de derechos autorales. Por supuesto. Cuatro, a una discusión filosófica entre, bueno, quiero decir, dos planteamientos diferentes con respecto a si mostrar o no mostrar imágenes del Holocausto. Por ejemplo, en dos puntos de vista, uno desde Agamben, el otro es de Didi Uberman. Didi Uberman es un filósofo que tiene un libro que se llama Imágenes pese a todo, y él es de la idea de que hay que mostrar todas las imágenes del horror de lo que fue los campos de concentración nazi, etc. De hecho, en su libro tiene fotografías que tomó un sonderkommando escondido de un momento que estaban desnudando a las personas antes de matarlas y ponerlas en una fosa común. Y por el otro lado, Agamben dice que no, que el horror es tal que es mejor anularlo, no mostrarlo, no hacer como que no es, como, digamos, destruirlo de alguna manera, no reproduciéndolo. Y me pareció también interesante esa discusión, porque es verdad que sí, que es difícil decir, pero finalmente, y ya creo que es la quinta razón, es que decidí que los únicos que iban a estar presentes en el libro en imagen iban a ser los que ya no están presentes, que son los Selknam y los indígenas de la Patagonia, que fueron extintos, porque ellos ya no tienen posibilidad de estar en este plano material. Sí. Su estirpe desapareció completamente, y por eso son las únicas fotografías que hay, aparecen indígenas Selknam. Y eso es como también un gesto que él pretendía de hacer que fueran los únicos que existen dentro de este museo. Mira, lo que cuentan me hace recordar dos películas, dos documentales, ¿no? Uno, Shoah, no recuerdo si alguien de aquí sabe quién lo hizo, que es entrevistas a gente que estuvo en campos de concentración, no tuvo familiares ahí, pero solo se muestran lugares tal cual están hoy, sin ninguna imagen de archivo. Con lo cual, sale personajes, es un documental que dura 3 horas, 4 horas, no recuerdo, muy largo, donde cada persona solo cuenta un testimonio en un fondo, que es el bosque donde estaba construido el campo de concentración, que ya no existe, o semi-derruido, con lo cual es un documental solo de verbalización. Y el otro, al revés del de Alain René, el realizador francés excelente, que tiene un documental con imágenes absolutamente evidentes y terribles de la matanza, del asesinato de judíos por los nazis, que es terrible. Ahí está también esa dualidad. Los dos son excelentes trabajos, ¿no? Los dos son grandes artistas, pero un poco también esa compleja relación que tú planteas. Sigamos acá, leyendo fragmentos, ¿no? Dice, por ejemplo, hablas en un texto de la carta de Paul Gauguin a su esposa, dando cuenta de, entre otras cosas, de la muerte de su padre acá al cruzar ¿no es cierto?, el estrecho de Magallanes. Entonces, hay datos, yo habiendo leído mucho sobre este tema, hay cosas que me sorprendieron de los hallazgos que tú encontraste, ¿no? Dice, por ejemplo, acá,
hablas de Hagenbeck, de los zoológicos humanos, ¿no? Dice, en los años 50 apareció en los kioscos de Nueva York una serie de cartillas impresas por ambas caras que promocionaban ciertos atractivos turísticos bizarros de la ciudad. Y luego está ese texto bizarro, la secta del Central Park. Evidentemente esto es una ficción que es interesante, ¿sí? Muchos de los textos son muy sugerentes, como que aquello es una idea para hacer un libro completo, ¿no? Dice así, en el Central Park vive una secta nómade. ¿Son descendientes de los antiguos Selknam de la Patagonia o verdaderamente son Selknam de la Patagonia que se han seguido reproduciendo a través de las décadas desde el momento de extinción de la raza circa 1920? Es casi imposible verlos. Se desplazan de un lado a otro del parque buscando siempre los lugares vacíos. Si usted quiere verlos, debe tener mucha paciencia. Un día, varios días, así incluso es posible que no logre divisarlos. Son maestros del escondite y del camuflaje, ¿no? Ese texto me pareció muy... O esta idea del periplo del diente de oro. Vamos a contar todo acá para que la gente lo lea. Pero está el famoso periplo del diente de oro, que para mí es uno de los textos también brillantes del libro. Tiene cierto humor, hay un poco humor, pero yo diría que es un libro de horror también, ¿no? Es un libro, para alguna gente quizás un poco difícil de leer, gente muy sensible, pero al mismo tiempo, como digo, tiene estas pequeñas joyitas de humor repartidas, porque es bueno cada cierto rato tener esa otra mirada, ¿no? Claro, aparte porque están conviviendo todo el tiempo y porque, bueno, sobre todo acá en Chile, bueno, no necesariamente en Chile, o sea, el horror y el humor se mezclan de una forma bastante extraña, o sea, cuando pensamos en una casa de detención que se llama La Venda Sexy, o por ejemplo en un segmento de un campo de concentración que se llama Joy Division, que es como la división del placer, donde están digamos, las personas, las mujeres que están para... El placer sexual de los nazis, digamos. Bueno, digamos que ahí se hace presente también ese uso del lenguaje para reír. Y lo otro es que, bueno, no se puede dejar de pensar que todo esto ocurre, sigue ocurriendo. También por eso hay una bueno, por ejemplo, el tema de la cartilla turística que leíste. Claro, uno puede decir, ok, esto es ficción, es totalmente inventado, pero ¿hasta qué punto? Porque finalmente sí hubo grupos de indígenas fueguinos que estuvieron sueltos en Europa, perdidos en los campos, porque luego de que se escapaban o no sé qué, se trataban de adaptarse a las condiciones de sobrevivir. Entonces quizás el lugar no era Nueva York, pero sí era un campo en Francia. O en Alemania. O en Alemania también. Entonces ahí está la paradoja. Sí. Uno de los desafíos de tu libro, Galo, yo creo es que el público lector saque conclusiones y establezca relaciones entre los textos. Es cierto que Galo los dispone de una manera y dispone ciertos textos. Aquí hay una elección, no sé, como Duchamp, ¿no? Esto y esto. Porque hay otros textos que están fuera. Ese gesto yo creo que también es un gesto escritorial, ¿no? Porque hay gente que dirá, pero estos libros nuevos, o bueno, algunos no tan nuevos, en donde los escritores y escritoras ponen textos que no son de ellos, o como William Burroughs, que copia literalmente textos de Franz Kafka en una novela de él. Yo creo que ahí también hay un ejercicio escritorial, porque cuando uno escribe, elige palabras en un orden específico, y tú eliges textos, algunos no tuyos, en cierto orden también. Entonces yo rescato el valor de ese gesto, ¿no? Creo yo que es sumamente importante. Claro, porque además que un autor no puede ser solamente un escritor, o sea, un autor es también lector, y en mi caso, que es lo que mencionaba antes, también editor, también traductor, y entonces es parte finalmente, este libro es como un producto de todo lo que soy también. Sí, y un producto de su época, ¿no? Es común que la gente, gracias a internet, reúna textos, imágenes diversas en una misma obra. Exacto, y porque siempre estamos visitando finalmente, incluso en un libro, digamos, tradicional, en una novela común y corriente, donde tiene una historia que transcurre, puede aparecer algo que uno va y se va a meter a Google y va a complementar. Finalmente ese tipo de lectura ya es real, o sea, ya no es como que antes estábamos encerrados con un libro y simplemente leíamos y si había cosas que no sé, ahora en los dispositivos de lectura electrónica uno puede apretar
la palabra y le sale el significado, Exacto. o puede apretar la frase y lo busca en internet, o sea... Sí. Aquí me gustó este texto que más que una advertencia es un comentario de Laurel Editor. Dice, esto es una novela. Algunos textos son citas. Para más detalle visite nuestro sitio, ¿no? Advierte, ¿no? Hay citas acá. Por ejemplo, como esta, la pieza número 77, Censo del Territorio de Magallanes. Aquí Galo lo que toma es un censo. Más adelante hay 2 o 3 textos semejantes a este. Por ejemplo, en otro está la lista de los detenidos en Isla Dawson. Y en esta, la pieza número 106 dice, Inventario de visiones de indígenas agonizantes, Misión San Rafael, circa 1900. Dice, por ejemplo, Miguel Bernabé Rúa, indio, Alacaluf, 12 años. Visión antes de morir, llevado por la Virgen Santísima al Paraíso. Ángel Fabiane, Alacaluf, 15 años. Visión, muerto sin visión. Mercedes Escobar, 15 años. Carmen Vargas, 18, María de Mercedes Muñoz, 18, todas indígenas, visión, María Auxiliadora. Y hay un texto que tú mencionas también, aparece un texto de la muerte de un indígena, de un santo joven indígena, que también al momento de morir profiere palabras a alguien que los demás no ven y que resulta ser como la Virgen del Carmen, no recuerdo. Hay también eso, ¿no? Esas visiones, ¿no? Sí. Esta gente que muere y tiene estos éxtasis religiosos, no sabemos por qué lo escriben los curas y las monjas, no sabemos si eso que ellos sería cierto o no. Claro, es que aparte de también eso es para mí es bien particular porque yo crecí en un colegio salesiano y teníamos toda esa mitología o sea, una mitología impresionante. Por ejemplo, nunca olvidaré cuando en una ocasión nos llevaron a todos los alumnos, yo estaba en quinto básico, sexto por ahí, nos llevaron a todos los alumnos a la iglesia porque había llegado desde Roma un hueso de Don Bosco. Entonces iban a hacer una misa en la cual al final de la misa íbamos a tener la gran ventaja, suerte de poder besar el hueso de Don Bosco. Y no era un hueso así, sino era de hecho un pequeño trozo que estaba dentro de una bola como de ámbar y una especie de cetro. Eso lo destruiría con los años. Claro, entonces nos ponían ahí y nos ponían, nosotros teníamos que besar la bola de ámbar. Y eso, bueno, y por supuesto Don Bosco es un santo muy particular, porque Don Bosco tiene una cantidad de poderes, es como un superhéroe, es como un X-Men de la onda. Es como que podía levitar, como que se doblaba, sí. ¿Cómo se llama? Hablaba múltiples idiomas con los animales, con los niños, no sé, domaba animales, en fin, tenía muchas. Y lo otro muy importante era mirar los sueños que tenía Don Bosco. Don Bosco tenía sueños muy detallados, de los cuales recordaba mucho, y bueno, hay un libro que es así, de sueños de Don Bosco. Entonces estaba todo eso que crecí con esta idea de los salesianos y de su mitología, que me parece también alucinante. Alucinante, es otro libro, ¿no? En el caso de ese libro, que es el Florecilla Silvestre, que es un libro que encontré, lo busqué después de verlo en el museo Mayorino Borgatello de Punta Arenas, que es de los salesianos. Digamos, es un libro que se hizo para Italia, para hacerle llegar al Papa, en el que se mostraba de qué forma estos niños habían muerto en contacto con la divinidad. Y la verdad es que son cosas que uno lee y uno dice, este cura hay que meterlo en un manicomio porque está loco. O sea, claro, porque alguien podría leer tu libro y pensar que esos textos, estos son de Galo, los inventó él, pero no están tomados de otro lado. Entonces ahí también libros supuestamente serios sobre claro, el tema. yo lo que hago es que luego recojo, claro, hago la lista, el inventario de visiones, ¿no? Sí, justamente. sí. Pero ahí es como que también uno como escritor dice, ¿qué puedo inventar después de esto? O sea, digo, ya está. El delirio ya existe. Claro, y es real, y eso es lo que, y si ustedes lo piensan, lo más tétrico de todo es que esas personas dementes, que son dementes, estaban a cargo de estas cientos y cientos y cientos de pobres indígenas que tuvieron la suerte de llegar ahí y de no tener un lugar más, porque lo habían robado su lugar. Dejé fuera, por ejemplo, una anécdota que cuenta Chatwin en uno de sus libros, que es brutal.
y él cuenta que en la isla Dawson, bueno, la isla Dawson era un aserradero en realidad. Los curas tenían ahí un aserradero y hacían trabajar a los indígenas, por supuesto a cambio de comida y de evangelización. Y los tipos estaban muy chatos, se querían ir de la isla, querían volver a sus lugares de origen, a sus territorios de origen. Entonces había un grupo de indígenas que cuando terminaban su faena en la tarde se desaparecían en el bosque. Sí. Y después volvían. Y un día un cura los siguió porque querían saber qué hacían. Saber qué estaban haciendo. Y encontró la razón, y era que habían tumbado un árbol gigantesco y lo estaban convirtiendo en una balsa enorme para poder escapar. Y entonces, ¿qué hizo el cura? Un día, mientras ellos estaban trabajando en su jornada, fue el cura con una sierra y cortó la nave. Entonces eso es de un grado de crueldad que es enorme, enorme. Y bueno, no lo puse porque ya también se conoce y todo eso, pero... y porque también... Yo me sé en la segunda parte esa anécdota que me refirió Martín Erazo de la Pato Gallina, recuerdo que era que el cura parece que no lo destroza, sino que lo destruye mínimamente, entonces ellos se van un día en el bote y se hunden y mueren. Esa es un poco la idea, la anécdota completa aparentemente, que es aún más terrible que la que tú contaste, ¿no? Sí. Y que está ahí en libros que ellos leyeron también cuando hicieron esta obra sobre los Selknam. Bueno, según Chatwin lo partió por la mitad y quedó tal vez parte de la quizás Chatwin quiso limpiar la imagen. Otro gesto que haces tú en el libro que es sumamente terrible pero muy interesante al mismo tiempo es el genocidio Selknam, ¿no es cierto? Los asesinatos de lesa humanidad de los nazis con los judíos. Empiezas a hacer un juego entre ambos y uno empieza a decir, claro, es semejante. Aparece Walter Rauff, pero también aparece McLennan, que sería como el Rauff, ¿no es cierto?, con los Selknam, pero al mismo tiempo es el Rauff que está en Chile, ¿no es cierto?, que vive en Chile, y dices tú, en varios textos repartidos a través del libro, dice Coloane en este trabajo compilatorio de Virginia Vidal: en Punta Rosario vivió Walter Rauff, el nazi que fue enterrado no hace mucho. En su funeral estuvo Miguel Serrano y se lo enterró con saludos nazis. Personalmente no lo conocí, pero estaba a cargo de una sección de la estancia o algo así al sur de Puerto Porvenir, en Tierra del Fuego. Walter Rauff vivía en una casa de zinc acanalado y, lo curioso, sin pintar. La casa estaba protegida con azarcón plomo. Me lo mostraron. Aquí ve Walter Rauff, el genio que conectó los escapes de gas con el interior de los vehículos de transporte de los prisioneros. Y más adelante hay otra pieza, la número 35, que habla el acto de agradecimiento al benefactor de la escuela Las Mercedes, en que se habla, ¿no es cierto?, parecido a esta idea del hueso de este santo católico, ¿no? Walter Rauff, benefactor de un establecimiento educacional, va un día y ahí los niños y niñas lo saludan, ¿no es cierto? Y Rivera, un muchacho en esa época de adulto, escribe lo siguiente: esa mañana durante la formación el director de la escuela nos informó que iría a visitarnos un gran benefactor del colegio. Para darle la bienvenida cantaríamos el himno nacional y una canción de misa llamada Pescador de Hombres, porque se nos dijo que nuestro benefactor era dueño de una empresa pesquera. Don Walter, como lo llamaba el cura, llegó como a las 10 de la mano y comenzó a saludarnos uno por uno, dándonos la mano muy sonriente. Teníamos muy pocas instancias como esa, muy pocas chances de conocer a un hombre bueno, una especie de santo, así que se volvió algo inolvidable. Varios años después, cuando yo trabajaba en el diario de Punta Arenas, me mandaron a cubrir la noticia del nazi que había estado prófugo en nuestra ciudad. Ya antes de los primeros fogonazos me di cuenta de que era él, nuestro benefactor. Lo acusaban de haber asesinado a 97.000 personas. Este juego que haces tú, espeluznante, que ha sido muy poco tratado, excepto Sergio Gómez en Patagonia habla un poco de esto, es un tema que no hemos ahondado, quizás por esa vergüenza de nuestro propio país, que no fue capaz de juzgar a Walter Rauff en su momento y devolverlo a Alemania. El libro da cuenta de varios momentos de esto, incluso ficcionales o no. Ese tema me pareció, recuerdo esa conversación que tú tuvimos hace mucho tiempo, tú me dijiste, quiero hacer algo con Walter Rauff, me decías. Y eso me pareció que en el libro está súper logrado esta idea. Sí, bueno, de hecho, volviendo a lo que planteabas antes del humor y el horror, es una de las primeras anécdotas que me contaron de Walter Rauff. Bueno, porque todo esto, yo tenía otra idea de libro antes de empezar a trabajar, y conocí a una persona por coincidencia que era de Porvenir, y que ella me habló de Walter Rauff. Y lo que me dijo fue que era vecina de Walter Rauff,
y que su tío había tenido como más contacto con él y que en una ocasión el tío estaba arreglando el califón que había tenido un problema y pasa Walter Rauff y le dice, ¿qué le pasa? Le dice, no, tengo un problema con el califón, déjeme, yo lo veo que soy un experto en gas. Y que era como una talla que se contaba siempre, que ellos en su momento no entendieron, pero luego cuando se fue el tema del juicio y todo, se entendió. Entonces también uno ahí se da cuenta de esta bueno, y el personaje de Rauff se ha hablado mucho de él. También ahí eso era necesario enfocarlo de otra manera, porque por ejemplo la novela Patagonia de Sergio Gómez, él hace, justamente es un periodista que se encuentra con el caso, que va a entrevistar a un polaco que vive en Chile, que estuvo en un campo de concentración, bla, bla, bla. Y ahí se va contando como momentos del pasado de Walter Rauff, etc. Pero justamente la idea no era hacer eso, sino entregar al personaje tal cual es. Y yo creo que ahí hay un testimonio de un poeta de porvenir que habla de que lo conoció y que también es terrible, porque él era un vecino ilustre, era un tipo con el que cuando llegaban ¿cómo se llama? Las delegaciones turísticas a Porvenir, se iban a buscar a Walter Rauff porque era el que hacía los mejores asados. Entonces, cuando las personas le decían, oye, pero este tipo es un criminal de guerra, dicen, no, cuesta creerlo, porque en realidad es tan buena onda el caballero. Y eso es lo que es también Chile, o sea, nosotros, todo lo que, cuántas personas hay que cometieron crímenes de lesa humanidad y que están en este momento criando. Sí. Es que tu libro hace ese juego, ¿no? Uno no puede dejar de llevarlo al presente o al pasado reciente del país, ¿no? Ese es otro logro del libro. Sin decirlo, dice más de lo que está escrito. A mí ese tema de Rauff me apasiona y me avergüenza un poco cuando uno lee sabiendo que Chile pudo hacerlo y no lo hizo. Incluso ayer aparece en la carta de Allende disculpándose, diciéndole a este cazador de nazas, Simón Wiesenthal, es que estoy atado de manos acá, no hay legislación, no puedo hacer nada, lo siento, yo también concuerdo, es un asesino, pero no podemos legalmente mandarlo allá o que ustedes se lo lleven. Años después poco después del juicio. Claro, es que eso fue también algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo a Rauff se le protegió con el gobierno de Jorge Alessandri, en el gobierno de Salvador Allende y en el gobierno de Augusto Pinochet, en la dictadura. Cómo es que tres digamos, gobiernos tan diferentes finalmente protegen al mismo personaje. Y ahí también es una pregunta que el texto se trata de responder, y que para responder esa pregunta justamente uno no puede abordarlo de manera subjetiva, tiene que dejar que los hechos hablen. Claro, por eso muchos de los textos que tú pones, no hay comentarios tuyos ni de nadie, están los textos ahí, son textos reales. Uno tiene que dilucidar ahí, descubrir qué pasó o preguntar, ¿no? Es una deuda que tiene Chile, bueno, la tenemos con Pinochet, la tenemos con muchos más. Una de las deudas. Una de las tantas deudas, y otra deuda con estos pueblos, estas etnias que asesinamos nosotros, digamos, no fueron otras personas, no fue otro país. Fuimos los chilenos y chilenas que matamos a esa gente, ¿no? Directa o indirectamente, no diciendo algo, siendo cómplices pasivos de ello. Y además tú haces otro link. Walter Rauff, sus garras no solo te quedan ahí, la relación de Chile con los nazis es mayor de la que nosotros creemos, ¿no? Primero Chile se mantiene neutral hasta pocos días antes del término de la guerra, como al final ya estamos de parte de los aliados cuando sabemos que están perdiendo los nazis, ¿no? Chile se mantiene neutral, no toma partido. Después recibe a estos nazis y después, dice aquí, pieza número 257, fragmento de la receta de gas sarín entregada por Walter Rauff a Eugenio Berríos, el químico de la DINA, el tristemente célebre químico de la DINA. Dice así el texto, molécula quiral, en antiómero activo por acetilcolinesterasa. Se necesita metilfosfonil diofluoruro, alcohol isopropílico, isopropilamina para neutralizar el fluoruro de hidrógeno en alcohólisis. ¿No es cierto? Eso es otro de los textos que deja el autor ahí frente a sus lectores para ir estableciendo relaciones. Claro, también hay muchos textos que nacen del rumor. Sí. Y que era algo que a mí me parecía interesante. Por ejemplo, siempre se dijo que Walter Rauff en realidad no murió en mayo del 83, sino que fue porque porque después de varios intentos de extradición y de persecución se estaban acercando mucho a él, y entonces ahora ya tenía que fingir su muerte para poder escapar. Entonces, bueno, yo entrevisté a personas que me dijeron que habían estado en el funeral y que sí lo habían visto en el ataúd, etc. Pero ese fue un rumor que circuló, y también el rumor de que le habría entregado la receta de gasolina a Eugenio Berríos.
se dijo que había construido los campos de concentración en Isla Dawson. Habría contribuido a eso, claro. Exacto. Que fue, también instruyó a la DINA, ¿no? Claro, que hizo clases de karate en Colonia de Dignidad. Hay mucho también cosas que se dicen y que de alguna manera era interesante ponerlas, y por eso también un museo ficcional iba a tener... Tenía que tener texto ficcional, ¿ya? A mí hay un libro de dos franceses, o sea, uno no es francés, pero ya vive ahí casi francés, en Kivilal, y Pierre Cristin, que hacen un libro sobre Chernobyl hace ya 15 años, que se llama El Sarcófago, que también es un museo ficticio del futuro y que mira hacia el pasado, qué pasó con este terrible tema de Chernobyl que ahora está tan de moda por la serie de televisión. No puedo dejar también de hacer un link con tu museo, porque ellos también crean un museo del horror, pero de ese tema. Y yo sé que tú no conoces el libro, pero es bonita descubrir que a veces hay temas que tienen que ser abordados de una manera directa, ¿no? Como tú dices, ¿no? Aquí tenemos nuestro propio museo terrible, este Museo de la Bruma, ¿no? que ocupa todo este lugar de la Patagonia. Hay un fragmento que a mí me parece fundamental y que quiero mostrar. Le puse una fácil identificación, que es algo que sabemos que, esperemos que no suceda, pero sabemos que va a suceder, y que es el espacio disponible para piezas sin numerar, y dice ahí espacio para horrores futuros, ¿no? Está también la posibilidad de este museo virtual hacia el futuro, no solo hacia el pasado, ¿no? O hacia el presente inmediato, ¿no? El asesinato de comuneros mapuche, que ya es una cosa habitual en Chile, que todos los gobiernos se han pasado la pelota unos a otros. Y eso, bueno, de hecho, en un momento hay piezas que quedaron fuera que pertenecían al presente. Por ejemplo, el caso de Joan Florville, a mí la haitiana que a quien le arrebataron a su hija porque le acusaron de abandono y que luego terminó dándose golpes en la celda donde la encerraron y eso le provocó la muerte. A mí eso me pareció tan horrendo porque lo es, pero cuando uno piensa que llegaban barcos llenos de familias Selknam a Punta Arenas, de familias que hablaban un idioma que nadie más entendía en esa ciudad, y los comenzaban a separar porque una familia había pedido un niño, porque otra familia había pedido una niña, porque una empresa había pedido un grandulón, porque en otro lado necesitaban una camarera. Entonces destruían completamente esa familia. Y de hecho hay documentos donde se hablaba de madres que cuando les arrebataban a los hijos se daban cabezazos contra las paredes. Y me hizo pensar en este caso de la imposibilidad de comunicarse, la impotencia que sientes cuando te sacan a tu hijo y no entiendes por qué y no puedes decir nada tampoco. Y finalmente, por la cercanía del presente, con Andrea Palet decidimos dejar fuera esas piezas que eran como, digamos, esos eventos. Pero lo cierto es que ocurren a diario y eso es lo más fuerte del libro. Para mí, los hechos que se narran es una cosa, pero los hechos que están ocurriendo a diario y para lo cual no hay formas adecuadas de tomar, no hay formas adecuadas de actuar, eso es lo más lamentable. El libro está lleno de datos, dos pequeños datos simplemente muy bonitos también, ¿no? Que tienen que ver con otro ámbito de cosas, no tan terribles a veces. Pieza 245, Lady Wendy McLean. Dice, la mujer aquí retratada portando collares indígenas y un cintillo de plumas de caiquén es Wendy McLean. Es bien sabido que la prometida de Walter Kurtz, en El corazón de las tinieblas, se inspiró en Miss Wendy, quien tras guardar el luto correspondiente después de la separación de Kurtz en África, conoció en su natal Inglaterra a Colin McLean, ciudadano escocés que había emigrado a Punta Arenas para buscar fortuna. Desde ese confín del mundo, McLean enviaba regalos exóticos a su prometida, como la serie de joyas y collares fabricados por fueguinos con los que ella posa en esta fotografía. Tras amasar una fortuna considerable en oscuras labores, Colin McLean regresó a Gran Bretaña en 1904 y contrajo matrimonio con Wendy Birmingham, ¿no? Y el otro es Retrato de William Shakespeare, pieza 672, con libro de Pigafetta. Este retrato, en el que aparece el afamado autor inglés junto a una edición de los viajes de Pigafetta, nos ayuda a entender en qué se basó el dramaturgo para ciertos pasajes de La Tempestad, donde un salvaje llamado Calibán menciona al dios de su madre, Setebos, o Setebos, no sé, Setebos parece que es, el mismo que según Pigafetta adoraba a los patagones en Tierra del Fuego.
¿no? Esos datos raros, ¿no? Bonitos que tú has rastreado buscando información, me imagino, durante mucho tiempo. ¿Fue difícil hacer el libro en términos no formales, no solo formales, sino formales también, pero también en términos del contenido que tenía? ¿Fue, oye, estas cosas, te pasó algo con eso? Sí, fue difícil. Fue muy difícil, porque, bueno, recibir todo esto fue muy duro. Fue muy duro, porque creo que para mí, como persona, hay un antes y un después de este libro, la verdad. Bueno, aparte que a nivel personal me ocurrió algo muy tremendo justo cuando estaba trabajando el libro, que fue un dolor y una preocupación constante a raíz de la enfermedad de uno de mis hijos, que por suerte ya, y gracias a los médicos, ya él mismo ya está mejor. Pero estuvo muy mal durante un año en riesgo vital permanente, y coincidió con la revisión de este material y con muchos cuestionamientos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido de la vida, o el sinsentido de la vida, y bueno, el dolor, en fin. Entonces, darme cuenta de que está esta realidad que pasó y que simplemente pasó, y de toda la cantidad de dolor que quedó flotando en algún lugar y que nadie se hizo cargo de eso, claro que es un golpe. Y sí, fue difícil. Sí, me imagino. Oye, hay muchos, ustedes pueden ver que acá hay muchos textos que yo siempre pongo más de los que puedo leer, porque uno va tanteando como el ambiente, qué sé yo, y hay muchos que yo invito a que lean el libro ustedes mismas, ustedes mismos. A mí me gustó mucho el libro, como dije al comienzo, es un libro fragmentario que exige que uno una partes y que arme la figura total uno mismo, ¿no? Como lector, como lectora. Eso para mí es muy interesante. Me gusta también esa cosa, porque es un libro, digámoslo así, es experimental formalmente, esta idea de las fotografías que nos vemos, ¿no? Por un lado, por todas las razones que tú dijiste, pero si uno no sabe eso, uno dice, bueno, esto puede ser la imposibilidad de recordar, la imposibilidad de acceder a ese tiempo, a la memoria, o a miles de otros temas, ¿no? Ahí la puerta está abierta para que cada uno de ustedes interprete el libro como quiera. Yo espero que el libro tenga un largo camino, que lo lea mucha gente, que lo compartan. Tiene, como digo, algunos pequeños pasajes de humor, como ese tipo que se casa con una mujer y luego muere y se casa con la hermana, y que están textos cercanos que también son de esta gente de, ¿no es cierto?, de la Patagonia, de estos inmigrantes que vienen, ¿no? Así que yo quiero agradecerte, Galo, que hayas estado con nosotros hoy día. Quiero abrir también ahora la posibilidad de que ustedes comenten o puedan preguntar algo a Galo sobre el Museo de la Bruma, y dejo ahí la invitación. ¿No? Si no hay, vamos a seguir. Bueno, Galo. Y perdón, Sí, una pregunta. ¿Y cuántos años hace que habías comenzado a estructurar esta idea o a manejar este libro, esta posibilidad? Esto fue a finales de... Muchas gracias. A finales de 2015, 2016 en realidad. Claro, desde mediados de 2016 en adelante, ya hacia octubre, lo sé porque estuve revisando los correos con esta persona que conté, con Elena Osiulevich, ella es de Porvenir, y ella me habló de este caso. Fue como en septiembre, octubre del 2016, y a partir de eso empecé la investigación intensa, con viajes también a la Patagonia, con revisión de bibliotecas de aquí y de allá, con colaboración también de amigos y amigas que en sus respectivos países de residencia colaboraron con material. Tuve la suerte, por ejemplo, de contar bueno, y también tengo muchas personas a quien agradecer por el apoyo de este libro. Una amiga, Jana Schmitter, que es alemana. Yo le conseguí un libro, una biografía que apareció sobre Walter Rauff, muy completa en Alemania, que está editada solamente en alemán, y ella la leyó y me hizo información también, me hizo como una especie de resumen de ese libro. Luego, bueno, Alan Paul Malart, que es escritor mexicano residente en Barcelona, él también tiene una colección
muy amplia de temas sobre fotografía y libros de la Patagonia, que me aportó mucho, en fin, muchas otras personas, y así que fue un trabajo largo. Galo, y el dolor que te provocó, todo lo que ha sucedido con el pequeño, te hizo como volverte mucho más sensible frente a todo este drama que finalmente estás relatando, que es necesario que se conozca. Sí, yo creo que en realidad me hizo más insensible. O sea, en el sentido de que, en el sentido de poder resistirlo mejor, quiero decir. Por supuesto que me provoca mucho dolor y mucha angustia el que haya ocurrido todo lo que pasó en Chile. Bueno, estoy hablando de una zona y de un momento, pero por supuesto Chile tiene mucho que contar en estos términos. Incluso en la Patagonia me remití a una zona de la Patagonia, porque también no podía ser no podía abarcar mucho, porque si no iba a ser infinito el libro. Sí. Pero de todas maneras me hizo plantearme la pregunta sobre el tema de lo que mencionaba antes, de la vida, la muerte, y de cómo, bueno, que por ahí están medio respondidas las respuestas que tuve, las puse en el libro, pero sobre todo la pregunta era ¿por qué se empeña tanto la vida en ser vida? O sea, cuando uno está en Tierra del Fuego, en un lugar donde es frío, es profundo, donde no hay condiciones para vivir, donde el viento no te deja ni siquiera caminar, uno dice ¿por qué el pasto sigue llegando hasta el límite del mar? Donde el mar empieza y ya no se puede vivir, ¿por qué el pasto llega lucha por llegar hasta ahí? Y no sé, porque ¿cómo es que la vida empuja tanto al final? Y bueno, la respuesta es demasiado negativa, así que no la quiero compartir con ustedes. Pero también a veces cuando... ¿Por qué es tan negativa la respuesta? Porque finalmente dije, bueno, yo creo que la vida es una inversión de la muerte, y finalmente la muerte es digamos, el movimiento original que genera vida para, de algún modo, generar intereses. Porque cuando tú tienes, mientras más vida produces, más muerte tienes. Ese es el resultado final. Sí, pero funciona también esta idea de especular, ¿no? Sí, es cierto. Esta idea del máximo horror, que muchos de los horrores que vemos, cuando vemos horrores máximos, terribles, por contraposición uno piensa siempre en la vida, la luz, ¿no? Cuando la oscuridad está ahí acechándonos, uno piensa más en la luz, más en la vida, ¿no? Alguien decía ahí, ¿cómo era la frase? No recuerdo si alguien la sabe mejor que yo. Era como que vivimos un instante pero tenemos la muerte por toda la eternidad. Claro. Era un poeta, creo, ¿no? Sí, pero también hay una que me encanta, que está en un libro que se llama Contraluz, creo que es de Pynchon, que es un epígrafe que pone de un músico, me parece que era Thelonious Monk, que dice que vivimos en el día y estamos rodeados de noche, o sea, cuando todo lo demás es noche. Y que al final también es loco pensar en cómo tenemos el día, que es un momento que ni siquiera es completo, porque no vivimos en un planeta donde haya día todo el día, por ejemplo. Tenemos una fracción de día y el resto es noche, y después viene el universo, que es antimateria, que es oscuridad, que es todo. Y estamos acá, y también eso es lo otro que me hizo reflexionar mucho este libro, pensando en cómo somos tan inconscientes con respecto a la posibilidad que tenemos de vivir, y finalmente el accidente maravilloso que es la vida, y de lo triste que es que cuando vivimos estamos tan sujetos a algunas convicciones, algunas creencias que la verdad rayan en lo irracional, pero el mundo se maneja a partir de ellas a diario. Yo creo que falta todavía mucho para que abandonemos una serie de creencias que son las que mueven el mundo hoy en día, y que cada uno de nosotros que estamos aquí vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, y eso va a seguir ocurriendo todavía un tiempo más. Claro. Exacto, sí, entiendo lo que dices. Oye, en ese momento de cuando tú sientes que tu hijo está muy mal, el libro y todo eso, y hubo cuestionamientos, pero nunca te cuestionaste
no digo en este momento, sino que tal vez para el futuro, la posibilidad de la escritura o de la imposibilidad de la escritura. Porque yo recuerdo un caso también de un escritor que me dijo, mira, cuando murió mi mujer, yo en un momento, ya estaban separados hace años ya ellos dos, pero dice, cuando murió ella, yo dije, ¿sabes qué? No quiero escribir más. Después finalmente, afortunadamente, volvió a la escritura, pero pasó un buen rato así, no escribió más, después de ese momento. ¿Te cuestionaste algo sobre la escritura en un momento? ¿Sabes que ya esto de la escritura no vale nada, es tan banal que mejor no sigo? Sí. Lo pensaste, ¿no? Claro, porque también uno piensa finalmente de qué sirve todo. Bueno, es que ahí es demasiado deprimente No, pero está bien. pensamiento. Pero saber que te lo cuestionaste es lo que uno yo para qué va a hacer algo si finalmente luego va a desaparecer y todo. Pero justamente luego me respondí que vale la pena hacer las cosas. Sí. Porque cuando uno empieza o sea, yo algo que entendí hace mucho tiempo y que por supuesto al comienzo no lo pensaba, era que uno era capaz de cambiar el mundo con un libro. Cuando uno es más joven y cree que no sé, que va a inventar algo. Yo algo que aprendí con este libro es que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, tú ahora mismo mencionas un libro que se parece en la estructura, etc. O muchos otros. Hay otros tantos que se parecen. Yo creo que por supuesto no se puede ser original ni en la escritura ni en la vida. Y finalmente cuando nos detenemos a pensar que la vida es un cliché que se repite y se repite, también uno podría decir, bueno, entonces ¿para qué? ¿Para qué vivir? Pero lo único que sé es que es mejor vivir que no vivir. Claro. Y que de verdad la vida puede ser un lugar muy rudo, muy inhóspito, pero también puede no serlo. Y que si somos lo suficientemente valientes para entregarnos a la vida y aceptar los momentos difíciles y todo el horror que puede entregarnos también, bueno, vamos a poder aprovechar lo otro. Claro. Si somos capaces de soportar la noche, entonces vamos a poder aprovechar el día. Oye, pero ojo, tu libro es un libro bien interesante, o sea, bien original también, porque todos los libros, lo interesante es que cuando viene la originalidad, no son todos son parecidos siempre, pero a veces hay detalles que hacen diferencias, ¿no? Juntar una cosa con otra, ese es como lo interesante del arte, ¿no? Cosas que no deberían estar juntas, reunidas, hacen algo más original. No sé si yo interrumpí, quizás ibas a decir o preguntar algo en un momento. No, le iba a preguntar a Galo cuál sería el próximo libro que estaría, bueno, cuál idea, porque como estamos en una situación mundial de tal horror, porque en realidad la situación se ha vuelto completamente horrenda, a lo mejor podía haber pensado que era su próximo tema. Sí, lo he pensado mucho y creo que justamente me voy a inclinar por escribir algo completamente celebratorio de la vida y de gozo y de belleza y de momentos. Bueno, hace muy poco sufrí la pérdida de un gran amigo mexicano, José Luis Bobadilla, que era un amigo muy cercano y con quien la verdad cuando empecé a recordar por qué éramos tan amigos, me di cuenta que en realidad era porque nos pasábamos comiendo, tomando, celebrando. Pasándolo bien. Y la verdad es que, claro, eran momentos en que por viaje, ya que vivíamos en países diferentes, siempre nos encontrábamos para celebrar. Y creo que es bueno el festejo también. Siento que luchar a veces puede ser muy agotador. Creo que también está bien luchar. Por ejemplo, ahora veo esta niña Greta Thunberg que está como muy convencida con su lucha, que es muy necesaria, por supuesto. Pero cuando uno ve, no sé, a veces los movimientos sociales son casi como en el último tiempo, quiero decir yo, o sea, no estoy por supuesto negando la importancia de que han tenido los movimientos sociales a lo largo de la historia, pero últimamente, y sobre todo en el contexto de las redes sociales y del internet, y de los gobiernos cada vez más descarados, que la verdad es que no les interesa nada, o sea, que pueden salir 500.000 mujeres a la calle y al día siguiente todo va a seguir igual, pueden salir 200.000 personas a la calle y al día siguiente todo va a seguir igual. Creo que más bien deberíamos empezar
a aprovechar lo que nos queda. Que es una forma de celebrar la poca vida que queda. Una muy buena idea, pero el problema es que cuando uno ve las noticias todos los días, comienza la mañana llorando. Claro. Y después en el día de nuevo pasándose la película del fin del mundo, es bien aterrador el asunto. Uno Bueno, por eso hay que disfrutar. menos divertido en realidad. Pero lo más probable es que el mundo no se acabe, los que se acabemos seamos nosotros, el mundo va a seguir, eso es afortunado. Exacto. Nosotros lo quizás. más dramático sería acabar con la Tierra. Sí. El ser humano la Tierra se No, va no creo. bien. La Tierra se va a salvar de alguna manera u otra. Oye, ¿Quién sabe? yo quiero agradecerte, Galo, y Hay yo quiero millones cerrar. de planetas en el universo, de repente debe haber algunos que desaparecen. Sí. Oye, yo quiero. Pero es que también eso es lo otro, si finalmente desaparecemos, Desaparecemos. No importa. No importa. No somos tan importantes. Claro. Sí, pero no te aterra que mueran los animales, que por ejemplo en la Amazonía estos incendios Sí, no. Sí, por supuesto, no a todos. miles de Claro. animales, que no es una no, cosa tan aterradora. Es terrible. pero también cuando es que, bueno, y hay otras cosas, porque cuando uno se pone a pensar en que eso lo está viendo, pero es porque lo estamos viendo ahora, pero la verdad es que toda la vida, todos Sí. los días, en este mismo momento, hay personas que están muriendo de diferentes dolencias, de diferentes edades, en fin. Digo, es lo que ya es parte, o sea, el horror y la belleza son una sola. El horror es el pensamiento del ser humano, que el ser humano piensa demasiado, eso es el horror. Bueno, pero el horror, la belleza y el horror siempre conviven, como dice Alan Moore, en el cielo hay una serpiente y en el infierno hay una flor. ¿No? Un poco esta dualidad lo dice al final de una de sus obras más importantes, que en uno de sus capítulos sucede en Chiloé, por ejemplo. Pero Bueno. la flor en el infierno está medio marchita con el color que hace. No, pero eso lo juega al final de su libro, claro. En que algo de bien existe en el infierno, pero también en el cielo hay algo del mal. Siempre está ahí, se necesita. Claro. Pues yo quiero agradecerte, Carlos, y quiero terminar hoy día, quiero recordar hoy día al sacerdote José Aldunate, a quien yo conocí y estuve con él muchas veces, un jesuita, a quien yo admiro, creo que es uno de los grandes, quizás de los pocos que importaron en este país, que luchó contra la dictadura, fue el primero que creó, junto a otra gente, el grupo contra la tortura Sebastián Acevedo, en el cual yo participé con él. Murió hoy día a los 102 años. Entonces creo que tiene que ver con este tema, con el Museo de la Bruma, por los horrores que él tuvo que combatir por la vida y también por la memoria, porque cosas como esas no debemos olvidar en Chile. Y porque libros como el tuyo, Carlos, cuando no estemos ninguno de nosotros, este libro espero todavía siga ahí y que quede para generaciones futuras, y que hay generaciones futuras que puedan leer libros como este y recordar que estas cosas pasaron, siguen pasando, pero que tenemos que seguir viviendo y si podemos combatirlas de algún modo. Eso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Y recuerden, sigan aquí en Queleo Forestal Merced 76, más charlas, más libros, más conversaciones en próximas sesiones. Muchas gracias.